Muy buenas tardes para todos, buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo viernes y que esta semana que está terminando haya sido una semana de bendición, una semana de cumplimientos y una semana de fructificación. Hoy vamos a tocar un tema que es importante para nuestra vida cristiana, para alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos, y el tema se llama los caminos de Dios. Pero antes de que comencemos a tratar el tema, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, por esta semana que está terminando. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has sostenido, tú has estado con nosotros, Señor, y podemos decir que hemos sido bendecidos por ti, Señor, con la salud, con la vida, con el trabajo, con las finanzas, con la provisión de nuestras necesidades y con todas las cosas, Señor. En esta hora venimos pidiéndote, Señor, que tú uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, tu palabra, y que tu palabra sea afirmada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que añadas bendición a tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, pero también, Señor, y por sobre todo nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra en tierra fértil. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los que ya se han conectado, bendiciones para su vida, y el tema que vamos a compartir en esta noche es el camino de Dios. El día de ayer vimos el tema los caminos del hombre, y vimos que los caminos del hombre, aunque le parezcan derechos en su propia opinión, su fin es muerte, frustración, pobreza, desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en contraste con los caminos del hombre está el camino de Dios. El camino de Dios es el camino que nos conduce a la vida abundante, a los buenos planes de Él para nosotros, a que nuestra vida vaya en aumento, en bienestar y en todas las áreas, a que tengamos prosperidad en todas las cosas y salud, como dice tercera de Juan 2, que tengamos libertad, como dice segunda Corintios 3:17, además de amor, gozo, paz, bondad, paciencia, dominio propio, etcétera, como nos enseña Gálatas capítulo 5, versículo 23, versículos 22 al 23, y la vida abundante que Jesús pagó para cada uno de nosotros, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero para ello necesitamos dejar de depender de nuestros propios recursos. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová, o maldito el hombre que confía en el hombre o en cualquier fuerza humana, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Y Juan capítulo 3, versículo 30 nos enseña también que es preciso, necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Nuestros caminos nos llevan, nuestros caminos que nos parecen derechos a nuestra propia opinión, no nos llevan a la vida abundante, nos llevan a maldición y a muerte tarde o temprano, pero solo los caminos de Dios nos llevan a la bendición y la vida, como dice Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Hoy he puesto delante de ti la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge pues tú la vida para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y esa vida está en Jesucristo. Para comenzar a ver el camino de Dios, necesitamos entender algo que creo que muchas veces no está claro en un buen sector de la cristiandad. Una cosa es la salvación. La salvación nos proporciona perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero además de la salvación, está el crecimiento en Cristo, que nos proporciona todo lo demás. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Pero el reino de Dios y su justicia no es algo que viene así como por varita mágica, sino que la palabra de Dios nos enseña también por la boca de Jesucristo que el reino de Dios hasta el día de hoy sufre violencia, y solo los esforzados
lo arrebatan. Y ese reino obviamente trae todas las añadiduras que nosotros quisiéramos en nuestra vida. El crecimiento en Cristo, ¿qué significa? Crecer en Cristo significa, por un lado, morir a nosotros mismos y por otro lado, que el carácter de Cristo se vaya desarrollando en nosotros por la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 30 nos enseña que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice que renovemos nuestro pensamiento, que no pensemos como piensa el mundo, sino que renovemos nuestro pensamiento para que podamos disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Jesús nos lo dice de una manera muy clara en Mateo capítulo 16, versículo 24. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, para el crecimiento en Cristo nos proporciona el tener pleno acceso a las bendiciones de Dios, pero va a depender de nuestra disposición al cambio que implica el crecimiento, como ya hablamos, de la transformación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, la palabra nos promete que si nosotros caminamos en los caminos de Dios, seremos verdaderamente libres. Y eso también implica la aplicación de la palabra en nuestra vida, como nos lo enseña Santiago capítulo 4, versículo 5, que no seamos oidores de la palabra solamente, sino hacedores, porque el que solamente oye se engaña a sí mismo. Y también va a depender de la atención que le pongamos a la dirección del Espíritu Santo, es decir, de nuestra intimidad con el Señor, como nos enseña Santiago capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, el crecimiento en Cristo significa morir a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, emociones, sentimientos que vienen del mundo, a nuestras decisiones, a nuestras acciones, y ser transformados por la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios, y para conocer la palabra de Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos fue dejado como guía para enseñarnos toda verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13, y que es la experiencia de todos nosotros los cristianos. ¿Y qué significa ese cambio? Ese cambio significa establecer un patrón de vida que sea totalmente bíblico. Y ese camino comienza en el momento de la salvación, pero para muchos cristianos la salvación lo es todo. Pero hay más allá de la salvación. De hecho, Jesús dice, yo soy la puerta. Pero también dice, yo soy el camino. O sea, hay una puerta y hay un camino. Y ese camino nos lleva al Padre. Entonces, necesitamos caminar ese camino. Y caminar ese camino es el crecimiento cristiano que implica el cambio bíblico. Y ello, ¿qué es lo que el principio del cambio bíblico está en la salvación, en reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas? Eso prepara el terreno para el siguiente paso, que es el crecimiento en el Señor. ¿Por qué digo que prepara el camino? Muy sencillo. Primero, nos da una relación diferente con Dios. Es decir, pasamos de ser sus enemigos a ser sus hijos. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. De estar bajo la esclavitud del diablo para ser libres en Cristo. En segundo lugar, nos da una nueva naturaleza, la naturaleza divina. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Y en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado su naturaleza, la naturaleza divina.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Así que para alcanzar la plenitud de la vida cristiana, la plenitud de la vida abundante, necesitamos el primer paso, reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque además de una relación diferente con Dios y además de una nueva naturaleza espiritual, la salvación nos provee de un nuevo poder para cambiar, que es el poder del Espíritu Santo. Recordemos lo que Jesús le dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo y le serán testigos. Y ese testigo no solo significa hablar de Cristo, sino manifestar la transformación de Cristo en mi vida. También la salvación me proporciona una nueva visión de mí mismo, de otros y de los problemas. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y eso nos da una nueva perspectiva de los problemas. En lugar de ser problemas, se convierten en oportunidades de ser libre, sano, restaurado, bendecido, transformado, y de acceder a un nuevo nivel de bendición espiritual. También la salvación nos da una nueva, una comprensión más clara de la palabra de Dios y de sus caminos. ¿Por qué? Porque en la salvación el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y el Espíritu Santo es por quien fue inspirada la palabra de parte de Dios en los hombres que la escribieron. Entonces el Espíritu Santo la conoce perfectamente, la entiende perfectamente, y Él nos es dado como nuestro maestro, como nuestro guía para poder hacer esos cambios que son necesarios en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural tiene cegados los ojos de su entendimiento y no le resplandece la luz del Evangelio, porque el Evangelio o la palabra de Dios se debe entender no con la mente natural, sino con la mente espiritual, y cuando nosotros somos salvos, ese vendaje es quitado de nuestros ojos y recibimos un discernimiento espiritual de tal manera que la palabra de Dios para nosotros se hace comprensible, entendible y practicable, que es lo más importante. También la salvación nos prepara el terreno para que podamos caminar en el crecimiento cristiano, nos da un propósito diferente para vivir. Pasan a formar parte de nosotros la adoración y el servicio al Señor. Pasa a formar parte de nosotros el hecho de querer agradar al Señor en todo. Y pasa también a ser parte de nuestra visión y de nuestro propósito el que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque esa es la voluntad prioritaria de Dios para los cristianos. Una vez convertidos, es que el carácter de Cristo sea formado en ellos, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Dice la palabra que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 reafirma eso mismo, cuando dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. O sea que la meta del cristiano no debe ser solamente ser salvo y tener vida eterna. Nuestra meta aquí en la tierra es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y para ello Dios usa todas las cosas que están a nuestro alrededor y todas las personas que están a nuestro alrededor para que ya sea desarrollen una faceta del carácter que nosotros no tenemos, o que nos ayuden a seguir creciendo en el Señor. Por ejemplo, ¿cómo vamos a crecer en paciencia, que es un fruto del Espíritu, si no nos topamos con gente que nos quita la paciencia?
¿Cómo vamos a crecer en el amor de Dios hacia el prójimo si no nos topamos con prójimos que a veces no dan ganas de amarlos? Al contrario, tal vez dan ganas de torcerles el cuello, ¿verdad? Pero somos llamados a amarlos, por lo tanto, eso va a desarrollar el amor en nosotros. Igual, por ejemplo, la paciencia cuando nos enfrentamos a problemas que no se solucionan rápidamente. Nosotros somos la generación de los instantáneos, pero Dios a veces sigue procesos para transformarnos. Y entonces cuando un problema lo estamos enfrentando constantemente, eso significa que el Señor nos está formando en paciencia, en perseverancia y en benignidad también, por ejemplo, en paz a pesar de la tormenta, etcétera. O sea, el Señor todo lo que hace en nuestras vidas o permite en nuestras vidas es para que nosotros vayamos desarrollando el carácter de Cristo. Por eso dice la palabra que todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque si aprovechamos esas oportunidades, no problemas, no circunstancias difíciles, sino oportunidades que Dios nos está dando para desarrollar el carácter de Cristo, vamos a crecer a un nuevo nivel de bendición, de plenitud, de abundancia, de prosperidad, de cumplimiento de planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces, una vez que ya somos salvos y tenemos esa base, repito, una relación diferente con Dios, una nueva naturaleza, un verdadero poder para cambiar, una visión diferente y un propósito diferente para vivir, entonces pasamos al siguiente paso, que es lo que Pablo también enseñaba, que no miremos cómo edifican los demás, sino cómo sobreedificamos nosotros, o sea, cómo sobre la base que ya tenemos vamos edificando algo más y sobre eso vamos a edificar nuevamente. Y eso significa arraigarnos, sobreedificarnos y confirmarnos en el Señor Jesucristo practicando la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice que toda la palabra de Dios es útil para instruir, corregir, redarguir y enseñar de tal manera que el hombre esté preparado para toda buena obra. Y la palabra puede salvar nuestras almas, o sea, puede liberarlas. Ya somos salvos para vivir la eternidad, pero necesitamos liberar nuestra mente de todas las ataduras, limitaciones, pensamientos contrarios al propósito de Dios para nuestra vida, que es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso entonces nos abre el camino para vivir en una vida abundante, en una vida próspera, en una vida de bienestar, en una vida de victoria en victoria. Todo ello, este proceso de sobreedificar, comienza examinándonos a nosotros mismos para eliminar los obstáculos que de acuerdo a Dios son pecaminosos en mi vida. Y en esto tenemos que tener cuidado también los creyentes, porque a veces tenemos una lista de pecados que es muy limitada y dejamos presente en nuestras vidas otro montón de situaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el chisme, la murmuración, la envidia. Esos a veces no los tomamos como pecados o no los tenemos conscientes como pecados, o no consultar con Dios lo que estamos haciendo, o no hacer lo bueno cuando la palabra de Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo nos va a ir revelando todas esas cosas que están en nuestra mente que todavía no han sido iluminadas, para alinearlas a la palabra de Dios, para que sean alineadas. Por eso necesitamos ese autoexaminarnos a nosotros mismos,
y no es autoexaminando, sino permitir que el Espíritu Santo nos examine a nosotros mismos para poder ver las cosas que de acuerdo con Dios no están bien en nuestras vidas, para alinearlas a su palabra de tal manera que la bendición siga fluyendo y la libertad de esas ataduras del mundo que nos limitan para con Dios sean quitadas y podamos ir a otro nivel. Y este examen necesita ser hecho desde la perspectiva de la palabra y no de nuestra propia opinión. Por eso también es importante leer constantemente la palabra, porque la palabra nos va a confrontar. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que la palabra nos va a corregir y nos va a redarguir. Eso significa nos va a confrontar y nos va a enseñar lo que hay realmente en nuestro propio corazón. Y al enseñarnos lo que está en nuestro corazón, entonces tenemos la oportunidad de rechazar esas cosas y sustituirlas por la palabra de Dios. Y ello nos prepara todo esto de examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo nos va a preparar para colaborar con Dios en el cambio bíblico que Él quiere hacer en nuestras vidas. Un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos, un cambio de decisiones, un cambio de voluntad y un cambio de acción, tal como sucedió con el hijo pródigo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, en la parábola del hijo pródigo, que volvió en sí, y ese volver en sí es una transformación en su pensamiento, en sus sentimientos y emociones, en su voluntad, en sus decisiones y en su acción. Y eso lo trajo a él a una nueva dimensión de relación con el Padre y a un nuevo nivel de bendición. Recibió bendiciones que antes no había recibido, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El cambio, una cosa que tenemos que tener clara es que el cambio bíblico, el cambio hacia el carácter de Cristo en nosotros, es originado soberanamente, mantenido y completado por Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El cambio no depende de mí, la transformación de mi corazón no depende de mí. Si la transformación de mi corazón fuera posible por mis propias fuerzas, en vano vino Jesucristo. Pero Jesús vino para darnos esa nueva naturaleza, que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros para que ese cambio pudiera ser posible. O sea, la obra de transformación es una obra del Padre. Pero nosotros, en toda obra del Señor, la palabra nos enseña que somos colaboradores de Él. En 1 Corintios capítulo 3 y en 2 Corintios capítulo 6, Pablo lo manifiesta claramente. Somos colaboradores de Dios, o sea, trabajamos juntamente con Él. El Señor hace la mayor parte de la obra de transformación, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es el anhelo, el deseo de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, de crecer a la imagen de Cristo, de alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, del varón perfecto de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro anhelo. Y la otra parte es negarnos a nosotros mismos. Es decir, todo lo que no proviene de Dios, sacarlo de nuestras mentes, dejar de vivir por nuestros propios planes y por nuestros propios conceptos para abrazar los conceptos de Dios. Y eso implica que parte también de nuestra responsabilidad es mantener nuestra lectura y entendimiento y estudio de la palabra de Dios y nuestra comunión con el Espíritu Santo, que van a ser las dos, que son los dos agentes de que van a producir el cambio que Dios quiere en nuestros corazones. Y la otra parte que necesitamos hacer es
la obediencia. Nuestra obediencia, pero no una obediencia obligatoria, a regañadientes, por conveniencia, no. Una obediencia que sea una respuesta de amor a lo que Dios hizo realmente por nosotros en la cruz del Calvario por medio de Cristo. Un entendimiento de esa maravillosa obra de amor de Cristo en esa cruz, entregando su cuerpo primero para que fuera llagado, para que por sus llagas fuéramos nosotros curados, pero también Él entregó su cuerpo, su vida, para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero además también derramó su sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos vivir en un pacto de gracia, en un pacto de bendición, en un pacto donde todo depende de Dios, donde Dios nos da todo por gracia, por medio de la fe. La fe, y aquí quiero hacer un paréntesis, la fe no es la que consigue nuestras bendiciones, milagros, cumplimiento de promesas, es la gracia de Dios. La fe la recibe, pero lo que nos da las promesas es la gracia de Dios, es su amor incondicional por cada uno de nosotros, su deseo de bendecirnos, su deseo de que tengamos vida abundante, su deseo de que vivamos en la plenitud de lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Así que necesitamos esa actitud de obedecer, pero por amor. Y una obediencia que no dependa, cuando la obediencia es por amor, no depende de las circunstancias, no depende de nuestros sentimientos, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestra propia opinión, ni depende de otras personas. Es una respuesta de amor al Señor. Porque Él me ama, no lo quiero desagradar. Porque Él me ama, quiero agradarle en todo lo que haga. Porque Él me ama, no quiero dañarlo haciendo las cosas que no debería hacer. Entonces es una obediencia por amor. Y esa obediencia, el Señor pone todas esas cosas, el Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Es simple y sencillamente yo debo caminar en esas cosas que Dios ya puso en mi corazón para que camine en ellas. Yo estoy absolutamente seguro que Dios pone en su corazón el deseo de leer la palabra. Pero inmediatamente que surgen un montón de distractores, la televisión, las noticias, el trabajo, las distracciones, etcétera, etcétera. El Señor puso el deseo en nuestro corazón, el querer, como el hacer. Ahora depende de nosotros llevarlo a cabo. Es como lo que dice la palabra, ninguno es tentado de parte de Dios y ninguna tentación que nos sobrevenga va más allá de nuestras fuerzas. Ninguna tentación sobrepasa nuestras fuerzas. Pero, y junto con la tentación, Él nos da la salida. Sí, nos da la salida, pero no nos empuja. La salida la tengo que tomar yo. Esa es mi responsabilidad. Igual es con esto. El Señor ya nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para crecer en Él. La nueva naturaleza, el poder del Espíritu Santo, la palabra, un nuevo entendimiento, un nuevo propósito, una nueva visión, todo eso. Él ya lo puso en nosotros. Ahora, en nosotros de nosotros depende llevarlo a cabo. De nosotros depende ejecutar todo aquello que Dios ya nos dio. Y esa ejecución viene como parte de una obediencia que es una obediencia de amor. Es cierto que al principio la obediencia puede ser por temor, después por conveniencia. De hecho es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios. Entonces comenzamos, nuestro caminar en el Señor comienza a hacer un caminar obediente por temor, pero ese temor se debe transformar en amor. Esa es la diferencia entre vivir en gracia, vivir en la ley y vivir en la gracia. El que vive en la ley no ha soltado el temor, no ha madurado del temor al amor. Mientras que el que vive en la gracia ya maduró del temor al amor y ahora ya no hace las cosas por obligación ni por ley, sino que las hace
por amor, como dice la palabra, que todo pasará, pero el amor es el mayor de todas las cosas y el amor no pasará. Nuestras obras deben ser, o nuestras obras de obediencia deben ser obras de amor. Y el proceso de cambio bíblico va a terminar el día que nosotros nos vayamos con el Señor. O sea, es un proceso de mejora continua. La mejora continua no la inventaron los japoneses. La mejora continua es el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, todos los días tenemos la posibilidad de mejorar, la posibilidad de cambiar. La excelencia no es hacer las cosas perfectas. La excelencia es hacer las cosas cada día mejor de lo que las hice ayer. Y para eso me habilita el poder de Dios. Me habilita el Espíritu Santo que me va transformando de día en día en la imagen de Cristo. Entonces, el proceso de cambio bíblico debe ser una constante en mi visión de vivir, una acción constante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en mí, es decir, Dios por el Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo tenía eso muy claro en su vida, porque él dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese supremo llamamiento es ser la novia de Cristo. Y para ser la novia de Cristo, lo que necesitamos es que cada día más del carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y nos conviene ser la novia de Cristo porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Nos lo enseña Jesucristo en Juan capítulo 14. Y eso implica que una morada es la de la novia, otra morada la de los hijos, otra la de los siervos, otra la de los discípulos, otra la de los amigos. Ahí estoy dando varias de las categorías que dice la Biblia que podemos alcanzar los creyentes en Cristo. Entonces, nuestra mejor eternidad, la eternidad es hermosa, preciosa, perfecta, pero en la casa del Padre hay muchas moradas y cada morada es mejor que la anterior. Entonces la meta en nuestra vida debería ser alcanzar la mejor morada posible. Y esa mejor morada posible la vamos a alcanzar en la medida en que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Así que la invitación en esta noche es para que reafirmemos la visión en nuestros corazones de crecer a la estatura del varón perfecto. Que la meta de nuestra vida cristiana no sea solamente congregarnos, no sea solamente cantar coros y escuchar prédicas y alcanzar la salvación o la redención final al final de nuestras vidas, sino que sea alcanzar la mejor eternidad posible, y eso se logra mediante permitir al Espíritu de Dios que nos vaya transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, apoyados en el conocimiento de la palabra y en la intimidad con el Señor. Él ya nos dio todo para ese crecimiento. Él ya nos dio todo para alcanzar esa madurez. Él ya nos dio todo para que nosotros vivamos una vida en abundancia, una vida en plenitud, una vida en bienestar. Depende de nuestra actitud y depende de nuestras decisiones seguir en ese caminar o quedarnos atrancados en donde estamos. Pero el problema es que al final nos vamos a dar cuenta que nos perdimos de un montón de bendiciones, bienestar, victorias, etcétera, etcétera, por no haber tomado la decisión de caminar en la vida del crecimiento cristiano. Que a veces puede ser difícil, sí, no es fácil. Jesús no dijo que fuera a ser fácil, dijo que el reino de los cielos solo los esforzados lo arrebatan. Pero usted y yo estamos capacitados para ser de esos esforzados. Todo depende de que nosotros tomemos la palabra que Dios nos dio y nos esforcemos para seguir en ese caminar con Él. Estamos llegando ya al final de esta transmisión y no me resta más
que antes de orar, para que el Señor nos dé ese querer como hacer en nuestro corazón de alcanzar un mejor nivel de crecimiento espiritual, quiero pedirle 4 favores. El primero, en este tiempo de medidas de confinamiento, etcétera, 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 en muchas personas están enfrentando problemas matrimoniales, o están saliendo a luz problemas matrimoniales, familiares, económicos, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Por esa razón, si usted está enfrentando esos problemas, no tiene que hacerlo solo. Estamos a su disposición para apoyarle en consejería. Tenemos bastante experiencia en ese tema y preparación en el mismo. Estamos preparados para ayudarlo. Solo escríbanos al WhatsApp 5707-9868 y nos pondremos de acuerdo para hacer una consejería virtual, ya sea por llamada telefónica, por videollamada o por Zoom o por Google Meet, cualquiera de los medios que tengamos disponible para ello. Entonces, por favor, no luche solo contra su problema. El consejo sabio nos ayuda. Además, el mejores son 2 que 1 para alcanzar una mejor solución. La segunda cosa que le quería pedir, por favor, es que si este mensaje ha sido de bendición para su vida, que usted lo pueda compartir en sus redes sociales con sus contactos para que más personas puedan ser bendecidas al igual que usted. En tercer lugar, si usted quisiera escuchar más enseñanzas sobre este tema o sobre otros temas siempre de edificación, de exhortación, de consolación y de fortaleza para poder salir adelante en estos tiempos, tenemos un canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, al que usted se puede suscribir gratuitamente, y en ese canal están todas las prédicas de este año, incluso muchas de ellas con sus bosquejos, para que usted pueda seguir la enseñanza en el video también con el bosquejo de la prédica. Y finalmente también le quiero pedir, por favor, que no dejemos de orar por los médicos que están en la primera línea y por bomberos y auxiliares de enfermería, de laboratorio, etcétera, que están luchando a costa de sus vidas o de tomar riesgos en esta primera línea para atender a los enfermos de COVID. Esa es la primera petición. La segunda es que por favor sigamos orando por todos los que están enfermos para que el Señor tenga un encuentro con ellos en medio de esa enfermedad y los sane, los restaure y los fortalezca. Son las 4 cosas que le quería comentar. Y antes de terminar orando, quisiera también recordarle que todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, estamos teniendo este tipo de enseñanzas para edificarle, exhortarle, animarle y ayudarle a que su fe sea fortalecida en frente de esta situación. Así que le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en este tiempo y lo esperamos en la próxima transmisión que haremos el día lunes, que por cierto le voy a anticipar el tema. Una de las cosas que nos hemos enterado que está sucediendo en este tiempo, porque los jóvenes no están yendo a sus clases, no se están relacionando con sus amigos, etcétera, 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 que están comenzando a presentarse problemas de rebeldía o problemas de desobediencia o ciertos tipos de problemas con estos jóvenes y sus padres. Entonces el próximo lunes vamos a tratar
ese tema, el tema de cómo relacionarnos con los jóvenes en medio de estas circunstancias. Así que le invitamos, y si usted tiene hijos jóvenes, pues también le invitamos a que ellos estén presentes para que juntos podamos encontrar soluciones de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para poder resolver esas situaciones que se puedan estar presentando en los hogares en este tiempo. Muy bien, solo nos resta orar para despedir esta transmisión, así que permítame un momento más para que podamos orar por usted, por todos los suyos y obviamente por mí y por los míos, ¿verdad? Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y Padre, en esta hora yo vengo levantando delante de ti a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que están viendo esta transmisión, Señor, y a mí mismo y a nuestras familias, Padre, pidiéndote, mi Dios todopoderoso, que tú nos guardes, que tú, Señor, nos proveas, que tú, Señor, nos mantengas en sanidad, Padre, y que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestros familiares, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, Señor, proveyendo cada necesidad, Padre, cambiando toda tristeza, lamento, luto, dolor, frustración, decepción, desánimo y cualquier sentimiento negativo, Señor, en tu gozo que es nuestra fortaleza y dándonos a cada uno, Señor, mayor hambre y sed de ti. También te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos des una noche de descanso, una noche con paz, con tu tranquilidad, Señor, y que podamos recuperar nuestras fuerzas para el día de mañana, Señor, y que este fin de semana sea un fin de semana de bendición, un fin de semana, Señor, de compartir con la familia y de gozarnos en tu presencia, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por todas tus bendiciones, porque tú no nos dejas, tú no nos desamparas, tú siempre estás con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas y amigos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos en la próxima transmisión el lunes a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.